de la mañana, 35 minutos. No se olviden que ustedes están en sintonía de Radio Atalaya y de su programa Punto de Vista. Vamos a dar paso a continuación entonces a la primera entrevista con el destacado jurista, docente universitario, el doctor Ramiro García Falconi, que regularmente cada vez que nosotros lo llamamos acá de Guayaquil, él siempre se recuerda de esta ciudad. Imagino que tiene buenos y gratos recuerdos de Guayaquil, doctor, ¿verdad? Buenos días, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación, siempre un gusto poder compartir con ustedes. Bueno, a ver, de Guayaquil no es que tengo gratos recuerdos, es que siempre con Guayaquil fue un amor a primera vista y No le además creo. y un amor que se ha mantenido durante toda la vida. Es más, cuando yo era chico me acuerdo que le insistía a mi mamá que nos vayamos a vivir a Guayaquil y yo soñaba con vivir en Guayaquil. Sí, oiga, usted tiene apellido costeño, García, yo también soy García por parte de mamá, Manavita, Es- ¿verdad? Y Falconi también hay aquí bastante, aquí en Guayaquil. Sí, 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 Oiga, sin bueno, duda, sin duda. y entonces, ¿cómo estamos con el resultado electoral? Hay mucha sorpresa, dicen que Daniel Noboa fue el candidato sorpresa, por ahí vemos que no termina las elecciones porque hay segunda vuelta y ya construye, está peleando con gente buena. ¿Cómo estamos ahí, doctor? ¿Cuál es el primer balance que usted nos puede hacer del resultado electoral de ayer? Bueno, yo creo que el día de ayer fue un punto de quiebre en la vida política ecuatoriana. Digo que fue un punto de quiebre porque lo que sucedió ayer no se explica desde lo político ni desde lo ideológico, sino desde lo generacional. Es decir, el 20 de agosto de 2023 implicó un cambio generacional en la política ecuatoriana. Ayer jubilaron a unos cuantos y, y eso pues creo que es eh, sin duda, Novoa fue el que sintonizó de mejor forma al gran grupo electoral, al grupo etario más grande, que es el de 17 a 28 años, que tiene un lenguaje diferente, que tiene una perspectiva diferente, que tiene una visión diferente y sobre todo intereses diferentes. Y yo creo que pues por ahí es justamente en esa clave que deben entenderse los resultados, ¿no? Eh, Oiga, hubo un buen y pensando en la segunda vuelta, doctor, cualquiera diría que la tiene fácil Novoa, porque se activa el anticorreísmo, ¿verdad? Que le podría dar fácilmente los votos para llegar a más del 50% y ganar la presidencia. ¿Así de fácil podemos decir las cosas o usted cree que no es así? Mire, a ver, no, en política nada es fácil, pero yo creo que Novoa la tiene muy posible. Es decir, su 24% sumado al 16%, por ejemplo, de Villavicencio, que a menos que la recontra cae, que diga alguna cosa, alguna barbaridad, yo no veo, por ejemplo, por dónde esa votación de Villavicencio pueda derivar al correísmo, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que Novoa parte casi de un 40% de arranque. El voto de Sonnenholzner, el voto de Topic, difícilmente va a derivar al correísmo, sobre todo con los candidatos que tiene, porque el problema del correísmo es que los candidatos no ayudan, tienen una facilidad para abrir la boca y embarrarla impresionante. Entonces, yo no entiendo, por ejemplo, cómo la señora González puede haber hecho de la refinería del Pacífico una bandera de discurso. Entonces, no tiene sentido o cómo el señor Arauz puede haber hecho de la desdolarización una bandera de discurso. Tampoco tiene sentido. Claro, ¿cuál es el tema? El señor Arauz en este momento la dolarización sí es un tema muy intenso de debate en Argentina, en donde tienen un candidato como Milei que acaba de ganar las PASO, que claramente propone una dolarización. Todavía no está muy claro de si lo va a hacer a la ecuatoriana o a la salvadoreña, pero va hacia una dolarización. Y por supuesto, pues del otro lado, sobre todo de los sectores de izquierda, se oponen a esta dolarización. Y los medios de izquierda argentinos, sobre todo Página 12, pues son muy afectos al correísmo ecuatoriano. Entonces, buscan en Arauz un sustento ideológico, un sustento conceptual
en contra de la dolarización, Arauz le ponen una cámara y un micrófono, se vuelve loco y empieza a hablar barbaridades sobre la dolarización sin entender que con eso se está disparando al pie en su candidatura nacional. Doctor Así, García, y en cuanto al tema de de la legislatura, ¿verdad? Daría la impresión de que el correísmo otra vez va a tener una gran cantidad de legisladores, dicen muchos 50, con 20 hacen una mayoría y pueden hacer lo mismo que le hicieron a Lazo, ¿verdad? Si no hay mayoría por parte del ganador, en el caso específico de Novoa, va a tener dura. mire, a ver, yo creo que el correísmo va a tener un gran grupo legislativo. La trampa en la que esperaría yo que no caiga y que en la que cayó Lazo es justamente el pensar que es fundamental reformar el ordenamiento jurídico para poder gobernar. Y esta es una trampa conceptual y real. ¿Por qué? Porque leyes tenemos demasiadas, impuestos tenemos demasiados y no es necesario contar con un legislativo propio para poder hacer un gobierno adecuado. Yo creo que el gran reto del nuevo gobierno va a ser justamente el plantear su gestión con los instrumentos legislativos que existen en este momento, sin depender de un grupo legislativo o de una asamblea que además, gobernada por un grupo mayoritario, el correísmo, pues tiene un solo punto de agenda, que es licuar la responsabilidad penal del líder ausente, que es lo único que le interesa al correísmo. Al correísmo no le interesa otra cosa. O sea, no tiene un plan B. Su plan A es que regrese el líder, y ya lo dijeron, ¿no? O sea, si es que somos gobierno, pues vamos a llamar a una asamblea constituyente, vamos a asumir todos los poderes, vamos a eliminar la reelección indefinida y, en otras palabras, vamos a estructurar un sistema muy parecido al que en este momento tiene Nicaragua. Y ya está, punto. O sea, Correcto, en 8 eso de la hay que mañana. reconocer al correísmo que no se guarda los planes. 8 de la mañana, 42 minutos. Continuamos esta entrevista con nuestro compañero Julio Osvaldo Ayala Serra. Adelante, Julio. Gracias, Alcides. Doctor García, mucho gusto de saludarlo. Coincido plenamente con usted en aquello de que el tema del señor Noboa es generacional. Para mí, la juventud y la gente que no quiere ya seguir con esta confrontación que no nos lleva a ninguna parte han sido el factor fundamental para el éxito de la candidatura del señor Noboa. Pero aquí viene el pero. Todo el mundo está por creer que el grupo que no es correísta aparentemente estaría todos por el señor Noboa, pero recordemos que el señor que se convierte para mí hoy por hoy en la pieza importante de la segunda vuelta, el señor Jan Topic con su 10% puede definir para un lado o para otro, aunque se ha dicho muy claramente que los votos no son endosables. No es que yo le digo vota por fulano de tal y ya vota, pero recordemos que la cercanía de Topi con el señor Glass y con el señor Rivera está demostrada, y que eso significa que Glass, estando todavía con Correa, podría buscar a lo mejor un acercamiento con Topi. No interesa tanto la votación de Armijo, que también tiene una gran cercanía con el correísmo porque su votación es exigua. Pero, ¿qué opina usted de si Topi se convierte o no se convierte a la hora de la hora en el gran elector? Yo lo veo un poco complicado, la verdad. Lo veo un poco complicado, primero porque la votación de Topic no es solamente del candidato. Recordemos que viene apoyado por un partido político estructurado, como el Partido Sebastián. Luego luego que me parece que el señor Topic, pues, ha hecho una primera presentación bastante buena, con un 15% casi de votos, que es muy importante, y difícilmente va a querer hipotecar esa votación, esa perspectiva política, eh, apoyando a una candidatura tan cuestionable como la del correísmo, con la que además dejó en claro que se desmarcaba, ¿no? Que marcaba distancias. Así Pero que acuérdese, doctor García,
doctor García, pero acuérdese que, por ejemplo, el Partido Social Cristiano en los últimos años ha venido teniendo un acuerdo prácticamente, aunque lo niegan, pero un acuerdo con el correísmo, ¿no? Y lo que yo le decía de los nexos con el señor Glass y con el señor Rivera, de los tópicos, es un hecho innegable. Entonces, por ahí puede venir un acercamiento hacia el grupo de Correa, ¿no? Entonces, yo no sé si usted ha analizado esa situación. Ese 14% de tópicos es importantísimo, aunque lo otro, pues, el anticorreísmo, pero que yo no veo manifestarse mayormente el anticorreísmo en ese grupo, ¿no? Mire, yo creo que, a ver, lastimosamente el clivaje correísmo-anticorreísmo sigue muy vigente. Creo que el señor Noboa no tiene que hacer mucha alianza para poder capitalizar ese voto anticorreísta. Me parece que, además, lo ha entendido claramente. Ayer sus primeras declaraciones fueron muy claras. En ese sentido dijo, bueno, ahora el electorado tiene dos opciones, el correísmo o la opción que no es el correísmo, que soy yo, que es Daniel Noboa. Y yo creo que eh, resulta claro para él que tiene que marcar una diferencia respecto del correísmo. Insisto, este es un tema generacional, no es izquierdas versus derechas o una visión neoliberal versus una visión estatista. No, no, no. Aquí este es un tema de lo nuevo versus lo viejo. Es un ¿Qué pasó? tema en el que lo generacional marcó diferencia en la elección de ayer. ¿Qué pasó, doctor García, con Jaco Pérez y con el señor Herbas? ¿Qué pasó con ellos? Que tuvieron una presentación exitosa hace 2 años y medio y que ahora han caído terriblemente en los resultados electorales, que fallaron, porque recuerde usted, por ejemplo, el señor Herbas tuvo una acción muy notoria, por ejemplo, en TikTok, y decían que él se había sintonizado con la juventud. En esta oportunidad no llega ni al 1%. Bueno, justamente el problema es que solamente se puede hacer outsider una vez. Es decir, no se puede ser outsider varias elecciones. Y ese factor sorpresa o ese factor novedad, ese factor originalidad, pues se pierde. Además, si no hay una presencia constante del candidato en temas nacionales. Es decir, no es que uno puede ser candidato y luego activarse cada 2 años para ir a una candidatura. No. En 2021 2023 prácticamente vimos a un Herbas desaparecido. A Yaku tampoco es que lo hemos visto muy activo. Y bueno, la ciudadanía busca certezas, busca respuestas, busca referentes. Y no se puede ser referente cada 2 años o cada 4 años. Así de sencillo. Entonces, Doctor, eso de jugar en lo político al fin que te roce, pues es complicado, ¿no? o al La, boli la, damos la tuya, ¿no? la sociedad busca gente que se moje el poncho y que esté ahí presente, que esté activa, que esté vigente. Doctor Hugo Landívar, adelante con sus preguntas, por favor. Muchas gracias, Julio. Doctor Ramiro, buen día. El candidato Daniel Noboa habló en el debate sobre un sistema de jurados. Usted como abogado, ¿qué piensa acerca de eso? Me parece una pésima idea. El sistema de jurados funciona en otros entornos jurídicos como el anglosajón, por ejemplo, que tiene un sistema procesal basado en el precedente y la prueba y no basada en la normatividad como el romano germánico, que es el que impera en Es nuestro el México. nuestro. Sí, y yo creo que además eso no nos soluciona el problema. O sea, no es que el problema de la inseguridad y la delincuencia dependerá de que cambiemos el modelo procesal. No, depende de que cambiemos el modelo social. Cuando le quitemos la base social al narcotráfico o a la criminalidad organizada, cuando garanticemos que el sector menos favorecido de la sociedad pueda acceder a condiciones de vida dignas, en ese momento pues podremos hablar de solución del problema de inseguridad. Mientras tanto, no pasa. Bueno, y también lo hemos visto este fin de semana con la reunión que hizo el doctor Wilmar Terán. Bueno, creo que para todos está claro que hay un manejo deficitario de la Administración de Justicia. Para todos está claro que además cualquier plan de seguridad
dependerá en mucho de que podamos sanear la administración de justicia, porque mientras las unidades judiciales funcionan como puerta giratoria de la delincuencia, en donde entran y por las mismas están saliendo por decisiones judiciales cuestionables, pues nada funciona. Y Correcto. creo que para todos está claro que el actual Consejo de la Judicatura no nos da las garantías suficientes para pensar en una administración de justicia sana a futuro. Así es, doctor García. Y la última pregunta, en cuanto al Yasuni, esta vez que ha ganado el CID, eh, El Chocó no, Andino también y el ganó, Chocó sí. Andino también el CID, Sí. efectivamente. ¿Cuál cree que sean las repercusiones a nivel del derecho constitucional a la seguridad jurídica en cuanto a las empresas extranjeras que vengan al país? Bueno, creo que la, las, la posibilidad de inversión en el sector minero y petrolero dependerá en mucho de la seguridad jurídica. Y esa seguridad jurídica no se la da haciendo trampa, que es como se planteó la explotación del Yasuní y la explotación minera. ¿Y por qué digo haciendo trampa? Porque claro, si la Constitución habla de consulta a las comunidades, hay que hacer consulta a las comunidades. Entonces, hicieron trampa, quisieron pasarse por el forro la norma, la Corte Constitucional puso las cosas en orden y ahora pues tenemos que por decisión popular pues el sí ganó y afuera ya se acabó la explotación del ITT y se acabó la explotación del Choco Andino. Yo creo que el nuevo gobierno tiene que plantearse claramente cuál es el modelo económico que quiere implementar, si es basada en el extractivismo o si es basado en una transformación del modelo de producción. Pues eso es lo que nos tiene que decir el señor Noboa. Ayer veía con unos amigos los resultados y yo les preguntaba a 7 amigos, les decía, oye, dame 2 propuestas del señor Noboa que tú te acuerdes y no me podían dar una. Entonces, el gran reto del señor Noboa va a ser justamente el de poder decirnos cuál es el modelo de gobierno que va a implementar en los próximos 14 meses y bueno, hacerlo con coherencia, ¿no? Porque esto es lo que pedimos como ciudadanía. Las 8 de la mañana, 52 minutos. Continuamos aquí en Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista, dialogando con el doctor Ramiro García Falconi, jurista y docente universitario. Doctor, ¿usted esperaba más de Cristian Zurita, que reemplazó, pues, lamentablemente por el crimen contra Fernando Villavicencio? ¿Esperaba tal vez verlo en la segunda vuelta? Mire, yo creo que Cristian Zurita hizo un papel más que digno. eh, Le tocó por reemplazar a Fernando Villavicencio al andar con el dolor de la muerte del amigo. Eh, Creo que hizo un papel importantísimo. Ese tercer puesto es encomiable y yo creo que la muerte de Villavicencio pues marcó sin duda a estas elecciones y bueno, creo que Zurita pues estuvo más que a la altura de lo que se esperaba. Si Eh, Villavicencio hubiese estado vivo, otro hubiese sido el cantar. Posiblemente, no lo sabemos, ¿no? Posiblemente sí, posiblemente no. Mucha de la votación que tuvo Villavicencio seguramente se debió también a ese factor emocional del asesinato. Así que es difícil pensar en cuál hubiera sido la votación si hubiera llegado a un tercer puesto o si estuviera en la segunda vuelta. Pero lo que sí está claro es que la voz de Villavicencio era molesta para algunos grupos y que evidentemente pues eso marcó su muerte violenta. Así Doctor, que sí. el punto negro de ayer, muchos dicen que fue el tema del voto telemático de los ecuatorianos que viven en el exterior y que no pudieron votar por una serie de razones. Hablan inclusive de la posibilidad de que se enjuicie políticamente a los miembros del Consejo Nacional Electoral. ¿Habrá tiempo? ¿Esa será una causal o usted cree que esto ya no pasa? No. O sea, en el peor de los casos, lo que podría hacerse es una nueva votación telemática de la gente del exterior, pero porcentualmente esto no cambia los resultados de ninguna manera. Así que no, esto, pensar en que se pueda anular completamente las votaciones por eso, no le veo el menor sentido.
Yo Siempre creo se ha que hay dicho, que, sí. siempre se ha dicho que para ganar una elección no solo se necesita tener éxito en un punto, porque muchos decían, no, que Noboa en el debate fue el mejor y que eso le ayudó para estar en la segunda vuelta. Algunos otros factores tienen que haber previstos y pasados, ¿verdad? Y la pregunta ahora es, en la segunda vuelta, vamos a tener un debate entre los dos finalistas. Entonces, veremos cara a cara las propuestas de cada uno y habrá un balance final del elector. ¿Tendrá peso específico como lo tuvo cuando hubo pues ese famoso debate entre Febres Cordero y Borja? Y en esta ocasión, ¿tendrá peso específico este debate entre Luisa y Daniel? Bueno, por supuesto, yo creo que uno de los temas que marcó el triunfo de Noboa en esta primera vuelta ha sido el debate. Tuvo un muy buen desempeño. Y uno de los factores que marcó el mal resultado, porque es un mal resultado para la Revolución Ciudadana que esperaba ganar en primera vuelta, es justamente el desempeño de su candidata en el debate. La señora, pues, independientemente de lo que le pregunten, porque le podían preguntar de educación, de salud, de seguridad social, de seguridad ciudadana o de lo que sea, su respuesta era una sola. Ya lo hicimos en el gobierno anterior y vamos a volverlo a hacer. Entonces, claro, así no se puede plantear un debate. Con un adicional, ¿no? Este debate que tuvimos en la primera vuelta fue un debate entre 7 candidatos. Ahora toca un debate vis a vis, Bueno, en donde las virtudes y los defectos se magnifican y se multiplican exponencialmente. Así que veamos qué es lo que pasa. No lo conozco personalmente al señor Novoa, pero lo he visto bastante solvente en cuanto a conceptos a la hora de debatir, muy, muy aplomado sobre todo. Ayer me llamó muchísimo la atención la actitud de él antes del triunfo. O sea, usted no veía a un Daniel Noboa saltando, gritando, festejando, ni mucho menos, ¿no? O sea, un día más en su vida, listo, ganamos la primera, pasamos a la segunda vuelta y desde mañana en la tarde, dijo él, vamos a continuar en territorio haciendo campaña. Chao, se acabó. Entonces, yo veo que va con esa actitud a la segunda vuelta e irá con esa actitud al debate, mientras veo a un correísmo que se mira las caras y no entiende bien cómo, cómo, cómo pasó esto y cómo es que ahora tienen que enfrentar una segunda vuelta, evidentemente en condiciones bastante adversas, por decirlo de una manera, porque el señor Novoa pues, puede contar, por ejemplo, con casi el 100% de los votos del señor Villavicencio, que casi ninguno de esos votos irá donde el señor González. Es decir, el señor Novoa no parte con 24%, sino con 40% de inicio. Y bueno, ¿qué tanto de los votos del señor Sonny Holzner y qué tanto de los votos del señor Topic y qué tanto de los votos del señor Yacu Pérez puede captar? Yo creo que mucho de eso. Mientras un correísmo que se ha dedicado a pelearse con todo el mundo, a descalificar al electorado de los otros candidatos, pues le va a resultar bastante difícil ir sumando, ¿no? 8 de la mañana, 59 minutos. Dialogamos con el doctor Ramiro García Falconi. Julio, por favor, continúa usted con más preguntas. Gracias, Alcides. Doctor García, yo coincido plenamente con el análisis muy inteligente que usted ha hecho, plenamente. Pero dígame una cosa, usted ha dicho una gran verdad. Ha dicho que el señor Noboa no tiene propuestas claras. Y la pregunta es, y entonces si no tiene propuestas claras, ¿por qué tuvo esa aceptación del electorado? Hemos analizado que es generacional, pero ¿qué significa generacional? Que la gente no vota por propuestas, que vota solamente por una identidad de generación. Y porque, mire, ni siquiera hay un antecedente del señor Noboa de que su actuación en el Congreso fue brillante, ni siquiera eso. ¿Cuál es la razón que usted ve que esa generación joven votó por el señor Noboa? A ver, yo creo que son varios factores. En primer lugar, Novoa como marca política se ha ubicado, tiene 28 años de trayectoria. Es decir, Novoa presidente es una marca política que viene ubicándose desde hace mucho tiempo, para empezar.
En segundo lugar, muchísimos recursos en lo económico de gestión. En tercer lugar, una conexión bastante clara entre la propuesta, o sea, bueno, propuesta, si lo podemos hablar de propuesta, de la imagen, digamos, del candidato y el gran electorado que se ubica en el grupo etario de los 17 a los 28 años. Y sí, no tuvo una legislatura relevante, no es que fue el legislador que más se vio, ni mucho menos, para nada. Eh, Sin embargo, pues en esta primera vuelta ha generado una imagen que evidentemente pues captó el voto de ese grupo etario, mayoritario, millennial. eh, no confrontó con nadie. Usted ve que Noboa no descalificó a nadie, pasó esta primera vuelta sin insultos, sin descalificaciones, y yo creo que eso también ayuda, frente a un correísmo que se dedicó a descalificar a todo el mundo, ¿no? A Sonnenholzler le decían, pero hasta lo que se iba a morir, recordándole su paso por la vicepresidencia de la República. A Topic confrontaron muchísimo, sobre todo durante la última semana. Ni hablar de Villavicencio. A Villavicencio enfilaron todo el discurso de odio contra Villavicencio. Bueno, ojo, y ahora pues Noboa pasó de lado, no entró a la confrontación, no cayó en la provocación de los otros candidatos y está en segunda vuelta. Insisto, creo que es un tema de imagen y de recambio generacional. Esto no se lo explica desde lo ideológico, porque, claro, lo lógico habría sido, después de un gobierno de derechas con muy mala evaluación como el de Lazo, un fortalecimiento de las izquierdas. Sin embargo, vemos que los movimientos de izquierdas pues, han tenido un retroceso importante. Y es muy probable que luego de un gobierno de derechas tengamos otro gobierno de derechas. Pero hay un partido de derecha como el Partido Social Cristiano que está en franca caída. ¿A qué usted le arguye aquello? ¿Aquello se deberá acaso a que no ha presentado en dos oportunidades candidato presidencial propio? No, yo no creo eso. Yo creo que el Partido Social Cristiano de una u otra manera representa lo viejo como el correísmo ahora ya en su momento, ¿no? Es decir, esto, insisto, no se puede entender desde la izquierda versus derecha, sino lo nuevo versus lo viejo. Y claro, si hay un partido que en este momento representa lo viejo, pues es el Partido Social Cristiano, que no ha sabido generar un recambio generacional que es importantísimo para poder subsistir, que ha perdido además sus bastiones principales, ¿no? Porque una cosa era el Partido Social Cristiano con la prefectura de Guayas y con la alcaldía de Guayaquil, y otra cosa es el Partido Social Cristiano sin esos espacios. Entonces, claro, yo creo que todo eso explica los resultados que han tenido. No sé si en franca caída, creo que todavía hay una referencialidad importante. Y yo creo que es un cuarto puesto, un 15% importante el que lograron, pero claro, ¿no? Está muy lejos de lo que fue en su momento. Así que, bueno, la subsistencia de ese partido pues dependerá de cómo se replanteen generacionalmente hacia el futuro. Pero yo, la verdad, no veo nuevos líderes social cristianos, no veo nuevos líderes que tomen la posta. Le sigo viendo a un Jaime Nebot que es la cabeza visible del partido todavía, que a sus 70 y pico años, 75 por ahí, sigue siendo el punto de referencia. Así que, bueno, pues lo de Topic puede ser muy interesante. Es un 15% que salió de la nada, porque hace 3 meses nadie sabía quién era el señor Jan Topic y ahora resulta que acaba de obtener un 15% del electorado, que es muy importante. Y yo creo que un poco por ahí puede ir configurándose el futuro de esa derecha a la que representa el PSC tradicionalmente. ¿Y qué perspectiva, doctor García, y qué perspectivas le ve usted, por ejemplo, al señor Jaco Pérez y al señor Herbas? ¿Podrán recuperarse o ya la situación de ellos es en franca caída? Bueno, yo creo que la izquierda siempre va a tener un espacio importante. Yo creo que
hace 2 años y medio, entre los dos obtuvieron casi un 35% del electorado, que es importantísimo. Creo que su discurso en esta ocasión no pudo conectar con el grueso del elector, pero yo creo que posibilidades, pues la izquierda las tiene y las tiene muchas, ¿no? Lastimosamente no las ha sabido canalizar. Eh, yo creo que mucho la ausencia de Pachacutic de estas elecciones también marcó una diferencia y una diferencia clara. Así que, bueno, vamos a ver a futuro qué es lo que pasa. Veamos qué pasa con Leonidas Isa, además, que creo que tiene mucho que decir en el futuro. Veamos cómo va a gestionar este gobierno, el gobierno que venga, cual sea, cómo va a gestionar cómo va a gestionar el tema del fenómeno del niño. Y eso creo que también va a marcar muchísimo las elecciones que tengamos en 2025. Doctor Hugo Landívar, por favor, continúe con el diálogo. Muchas gracias, Julio. Una aclaración, ADN es un movimiento de centro izquierda, están en los documentos del propio partido, movimiento, pro empresa con conciencia social, doctor Ramiro. ¿Qué piensa acerca de eso? Yo creo que es un poco hablar de un movimiento de izquierda pro empresa. Pero con Es, conciencia social, así dice el manifiesto. yo Bueno, creo que sí. dejémoslo para otra Yo- entrevista en todo caso. esas indefiniciones son las que creo que generan este tipo de resultados, ¿no? Donde todo es difuso, nada está claro, porque si uno se pone a analizar las propuestas desde lo ideológico, pues uno termina totalmente perdido. Uno dice, bueno, a la final, ¿de qué lado mismo juega? Claro, habla que, Y sí, correcto. Y yo Habla creo que es que la hablar. ambigüedad, claro, y yo creo que es esa ambigüedad posmodernista la que nos está marcando en la agenda política, ¿no? Donde no son ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Y donde, claro, uno no encuentra ninguna certeza desde lo político ni desde lo ideológico. A ver, un ratito. Y además, como sociedad exigimos certezas. Por ejemplo, más allá de que usted sea izquierda, pro empresa o lo que quiera, ¿qué va a hacer con mis pensiones jubilares? ¿Cómo va a gestionar el tema de la seguridad social? ¿Cómo va a solucionar Sí, lo dijo ayer. el fondo previsional y de jubilación? Bueno, a ver, eso es lo que nos tienen que decir. ¿Qué va a hacer usted con la educación pública? ¿Va a subir o va a bajar el presupuesto de la universidad pública? Y por lo demás, lo otro es joda, o sea, sí, vamos a proteger a los perritos de la calle si todo lo que usted quiera, pero ¿qué hacemos con los grupos menos favorecidos? ¿Qué hacemos con los sectores de mayor pobreza? ¿Cómo vamos a gestionar el tema de la salud pública? Bueno, Claro, el esos son cómo en la parte temas social también es importante, como usted lo acaba de decir, doctor. Y fundamentales. otra pregunta, el rol de los vicepresidentes, tanto Verónica Abad como Andrés Arauz. Bueno, Andrés Arauz ya creo que ya conocemos lo de la ecuadolarización y todo lo que manifiesta en contra del dólar. Pero usted, la Verónica Abad, ¿ha escuchado algún comentario o faltaría que tenga un mejor rol todavía para conocer qué va a ser el vicepresidente? Bueno, yo creo que la vicepresidenta de Novoa ha guardado un prudente silencio. Y digo un prudente silencio porque he visto algunas publicaciones anteriores de ella y realmente sería un desastre que empiece a hablar. Porque además, claro, representa una posición ultraderecha que va muy empatada con la de Vox, sobre todo. Es decir, esa derecha provida, esa derecha antiderechos de género, antidiversidad. Y yo creo que claro, hace bien en no abrir la boca porque el rato que habla, pues podría afectar seriamente las posibilidades electorales de su binomio. Así que, claro, a diferencia de Arauz, que Arauz creo que ya le prohibieron a hablar porque durante las 2 últimas semanas pues no lo hemos visto para nada y cada que abría la boca la cagaba y bueno, y yo creo que ha hecho bien en cerrar el pico y no decir nada porque realmente es un desastre, ¿no? O sea, creo que hay dos temas que en el Ecuador convocan a todos, la selección de fútbol y la dolarización. Entonces, hablar en contra de la dolarización es pegarse un tiro al pie.
y bueno, no se le ocurrió al señor mejor idea que dar declaraciones, además ante medios argentinos que tiran la lengua, que son muy provocadores y que están buscando además eh, argumentos en contra del plan de Milei de dolarizar. Y bueno, pues este señor, por lucirse 3 minutos ante los medios argentinos, no se da cuenta que terminó dinamitando en mucho la posición de su propio Vito. Doctor, usted a veces cuando lo escucho más parece costeño que quiteño. Muy franco. Bueno, yo me eduqué mucho, yo he pasado mucho en Guayaquil. Si hay algo que me encanta del Guayaco es su frontalidad. A mí me encanta del Guayaquil. Con el guayaquileño uno no tiene dónde perderse. Oiga, y Porque, los manabas también somos bien francos, ¿ah? ¿Perdón? Los manabas también somos bien francos. Sí, sin duda, por supuesto. A ver, dígame a mí que mi hijo mayor es Manaba, así que Yo le portovejense creo. a mucha honra, por supuesto. Así que Ah, crea- qué cre- bien. crea- créame que sé de lo que usted me está hablando. Gente Y las muy mujeres directa son y muy más franca. aún. Y las mujeres son más aún, ¿ah? Sí, 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 no, no, no. Como dicen ustedes, no aguanta paro. Así que Doctor, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros y siempre lo vamos a invitar para seguir dialogando de los temas nacionales. Muchas siempre un gracias, placer doctor. poder compartir con ustedes en este marco de frontalidad y respeto. Así que muchísimas gracias. Bueno, pues ha sido el doctor Ramiro García Falconi, jurista y docente universitario, 9 de la mañana, 12 minutos.